¿Sabías que hay un pecado silencioso que esclaviza a millones de personas, incluso dentro de la Iglesia? Un pecado que muchos justifican, pero que la Biblia deja claro que puede llevarte a la condenación eterna. Hoy hablaremos sobre la masturbación. ¿Qué tan grave es realmente ante los ojos de Dios? ¿Es solo una necesidad biológica o un pecado que te separa de Él? Y lo más importante, ¿cómo puedes vencer esta lucha y vivir en santidad? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu vida para siempre. La masturbación es un tema controversial, especialmente cuando se analiza desde una perspectiva cristiana. Vivimos en una sociedad donde este acto se ve como algo normal, inofensivo y hasta saludable. De hecho, muchas personas, incluso algunos cristianos, han caído en la trampa de pensar que la masturbación no es pecado o que Dios no se preocupa por cosas pequeñas como esta. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo puede la masturbación afectar nuestra relación con Dios al punto de ponernos en peligro de condenación eterna? Para responder a esta pregunta, tenemos que abordar el tema en profundidad. Primero, exploraremos qué dice la Biblia sobre el pecado y la pureza sexual. Luego, veremos los efectos espirituales, psicológicos y hasta físicos de la masturbación. Finalmente, analizaremos cómo podemos vencer este hábito y vivir una vida que agrade a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la masturbación? Si buscamos la palabra masturbación en la Biblia, no la encontraremos mencionada explícitamente. Sin embargo, la Escritura nos da principios claros sobre la pureza, la lujuria y el dominio propio que nos permiten entender el problema. Uno de los pasajes más relevantes es Mateo 5, 27-28, donde Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Aquí Jesús establece un principio crucial: el pecado no se trata solo del acto físico, sino también de lo que ocurre en el corazón y la mente. La masturbación casi siempre está ligada a pensamientos lujuriosos, fantasías sexuales o consumo de pornografía, lo que significa que ya se ha cometido adulterio en el corazón antes de la acción física. Otro pasaje importante es 1 Corintios 6 y 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. La masturbación es un acto solitario, pero sigue siendo una forma de sexualidad fuera del matrimonio, por lo tanto, entra en la categoría de fornicación. No solo es un pecado contra Dios, sino también contra el propio cuerpo, esclavizándolo y alejándolo del diseño de Dios para la sexualidad. Además, Gálatas 5, 19-21 menciona la impureza y la lascivia como obras de la carne y advierte que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mensaje de la Biblia es claro: Dios diseñó la sexualidad para el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Cualquier expresión de sexualidad fuera de este marco es pecado, y la masturbación no es la excepción. Consecuencias espirituales. Cuando alguien cae en la masturbación de forma habitual, su relación con Dios se ve afectada de muchas maneras. Veamos algunas de ellas. 1. Te aleja de Dios. Isaías 59, 2 dice: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Cada vez que pecamos, creamos una barrera entre nosotros y Dios. La masturbación, al ser un pecado repetitivo y muchas veces adictivo, puede llevarnos a un estado donde nos sentimos indignos de buscar a Dios, y poco a poco nos apartamos de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con los hermanos en la fe. 2. Abre la puerta a más pecado. El pecado nunca se queda solo. Cuando alguien se acostumbra a la masturbación, es más fácil caer en la pornografía, relaciones sexuales ilícitas y otros pecados de inmoralidad. Romanos 6 y 16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
Lo que comienza como un hábito inofensivo puede convertirse en una atadura que domina nuestra vida. 3. Entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos llama a la santidad. Pero cuando practicamos el pecado sin arrepentimiento, lo entristecemos y debilitamos nuestra sensibilidad espiritual. Consecuencias psicológicas y emocionales. Muchos piensan que la masturbación es inofensiva, pero tiene un fuerte impacto en la mente y las emociones. Afecta la autoestima. Muchos cristianos que luchan con la masturbación sienten vergüenza y culpa. Con el tiempo, pueden caer en depresión y baja autoestima, sintiendo que nunca podrán vencer este hábito. Crea una mentalidad de esclavitud. En lugar de tener dominio propio, la persona se convierte en esclava de sus deseos. 2 Pedro 2:19 dice: El que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Daña las relaciones reales. Al volverse dependiente del placer solitario, la persona puede tener dificultades para desarrollar relaciones sanas con el sexo opuesto. ¿Cómo vencer este hábito? Si la masturbación es pecado y nos separa de Dios, ¿qué podemos hacer para vencerla? 1. Reconocer que es pecado y arrepentirse. El primer paso es dejar de justificarlo y admitir que es un problema. 1 Juan 1:9 nos da esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Renovar la mente. Romanos 12:2 nos dice que debemos transformar nuestra mente. Esto implica llenar nuestra mente con la palabra de Dios y eliminar las influencias negativas como la pornografía o contenido que despierta la lujuria. 3. Huir de la tentación. Primera de Corintios 10:13 nos dice que Dios siempre da una salida. Evita los momentos y lugares donde sueles caer en la tentación. Mantente ocupado en actividades productivas y espirituales. 4. Buscar ayuda espiritual. Hablar con un líder cristiano de confianza o un hermano maduro en la fe puede hacer una gran diferencia. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 5. Depender del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos da la clave. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo cuando vivimos llenos del Espíritu Santo podemos tener dominio propio y vencer el pecado. Conclusión. La masturbación no es solo un pequeño error, es un pecado serio que puede llevarnos a la condenación eterna si no nos arrepentimos. La buena noticia es que Cristo nos ofrece libertad. Si hoy estás luchando con esto, busca ayuda, apártate del pecado y acércate a Dios. Él quiere darte una vida de santidad y verdadera satisfacción en su presencia. Ahora ya sabes la verdad, la masturbación no es solo un hábito inofensivo, sino un pecado que puede esclavizarte y alejarte de Dios. Pero también sabes que hay esperanza, que en Cristo hay libertad y que con su ayuda puedes vencer esta lucha. No estás solo en esto. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a compartirlo con otros que también lo necesitan. Juntos podemos ayudar a más personas a salir de la oscuridad y caminar en santidad. Y recuerda, cambiar de hábitos no es fácil, pero con oración, disciplina y el poder del Espíritu Santo, es completamente posible. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.